¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Los Otros, Cultura, Símbolo y Tradición. Este programa que tengo el honor de hacer junto a los queridos amigos Agustín Castelá, Lucas Rodríguez y Sebastián Porrini. En esta ocasión nos reunimos para hablar de una obra y un autor que, aunque fue publicado y de alguna manera reconocido hace casi un siglo, sigue resonando con fuerza en nuestro tiempo, pese a que aún al día de hoy su obra es muy poco conocida o es de muy poca circulación. Se trata de la tradición de los intelectuales, del filósofo y ensayista Julien Benda. Brevemente, para introducirnos en la biografía del autor, Julien Benda nació en 1867 en París y murió en 1956. Fue un filósofo, ensayista y también novelista de formación literaria, en letras y también en ciencias. No fue, digamos, un filósofo académico en el sentido más estricto que lo conocemos hoy día, un burócrata, sino más bien un escritor y, si se me permite el término, un pensador independiente, ¿no? Benda pertenecía a esa tradición francesa, racionalista y universalista, que siempre buscó en la razón, la, la justicia y la verdad, y los grandes valores a los que debía orientarse la vida comunitaria, la vida del ser humano. Por eso se situaba en las antípodas del romanticismo político y del nacionalismo por aquella época fervoroso, ¿no? En efervescencia, exaltado. Fenómenos que marcaron la Europa de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Como comentábamos, ¿no? Su obra más conocida, La tradición de los intelectuales, publicada en 1927, es una acusación frontal contra los escritores, filósofos y artistas de su tiempo, sus contemporáneos. Benda sostiene allí que, y esto lo iremos desgranando brevemente, que los intelectuales, en lugar de cumplir con su deber de custodios de lo universal y de lo eterno, se han entregado a las pasiones políticas del momento. El nacionalismo, las luchas de clase, el racismo, la glorificación del Estado, diremos hoy día en la contingencia de turno, para poder contextuar esta obra es muy importante poder situarnos en el momento en que Benda escribe este texto. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
Europa estaba marcada por fuertes tensiones políticas y sociales. Como comentábamos recién, el nacionalismo crecía en todos los países, en todas las naciones. Las ideologías raciales ganaban enorme terreno. El socialismo se consolidaba. Y tras la Primera Guerra Mundial, el continente entró en una espiral de polarización que acabaría ni más ni menos con la Segunda Guerra Mundial. Es en este contexto que Benda observa que los intelectuales, como comentamos anteriormente, aquellos cuya tarea residía en cultivar el pensamiento, la ciencia, la literatura, la filosofía, las artes, ya no defendían ideas universales, ideales universales, sino que se lanzaban a justificar y a enardecer las pasiones colectivas. Ese es precisamente el núcleo de esta denuncia, de lo que denuncia Julien Benda. Benda comienza señalando un hecho fundamental. Las pasiones políticas, véase en su contexto histórico, el fervor del nacionalismo, como comentamos antes, las luchas de clase, las divisiones raciales, alcanzaron en la modernidad un grado de intensidad nunca antes visto en la historia. Anteriormente a esto, el hombre común, por decirlo de algún modo, y de ninguna manera peyorativo, todo lo contrario, diremos mejor el hombre de sentido común, se preocupaba por sobre todas las cosas, por sobrevivir, no pasar hambre, no morir en las guerras, tanto guerras mundiales como guerras civiles, tener un techo y ropa caliente. Pero con el tiempo, post-revolución francesa, alrededor de la revolución francesa y posterior a la misma, es que comienza a incrementarse esta tendencia. Con el correr del tiempo, estas preocupaciones se fueron transformando ya no en ver cómo sobrevivir, sino se convirtieron en pasiones políticas, ¿no? Orgullo nacional, deseos de cambios sociales, hoy día conocido como movilidad social, identificación con una clase y distinción de otra, o una raza. Lo decisivo, dice Benda, es que estas pasiones se convirtieron en el centro de la vida de el común de los hombres, de la comunidad, diremos. En el ciudadano moderno, por supuesto que no en el hombre de la Edad Media, o ni hablar en el hombre de la Antigüedad, pero específicamente en la modernidad, es que cobra noción el nacionalismo, pero el nacionalismo no es tanto, o no en tanto, un interés racional por los problemas
de su patria, de su país, sino simplemente un orgullo, una susceptibilidad, ¿no? Una reacción emocional frente a los supuestos honores y ofensas que reciben su nación, que recibe su nación. Por eso Vendada lo dice muy claramente, el chauvinismo es una invención directamente de las democracias de masas. La naturaleza de estas pasiones, Vendada las resume en dos grandes voluntades. Primero, la voluntad de poseer bienes temporales, territorios, riquezas, honores, poder político. Y en segundo lugar, la voluntad de sentirse particular, distinto, elegido, enviado. Podemos simplemente repasar brevemente la historia del nacimiento, ¿no?, de la como nación de Estados Unidos, para ver esta dimensión de la particularidad de la distinción de los elegidos. Bueno, harina de otro costal. Estas dos pulsiones o pasiones son para Vendada la base de las pasiones políticas modernas, ¿no? Y lo novedoso para el autor es que el hombre moderno no solo vive esas pasiones, sino que le rinde culto, las ha divinizado, ¿no? Este proceso tan nombrado de la secularización en realidad es un pasaje, es un paso de mando, de trascendencia, ¿no? Es decir, se vuelve divino aquello que siempre fue inmanente. Esto es, el Estado, la patria o la clase social se han convertido en verdaderas divinidades. Es decir, que la política viene a ocupar el lugar que antes estaba reservado a lo sagrado, al ritual e incluso a la teología. Por eso la política, como hoy día la entendemos, o generalmente se entiende, carece absolutamente de metafísica y no es política sino politiquería, pero bueno, eso merece otro tratamiento tal vez en otro programa, en otro lugar. Frente a este panorama, y en cuanto al papel tradicional del intelectual, Vendada recuerda que durante siglos la función del intelectual, al que él llama el clérigo, tiene que ver con su sentido más tradicional del término, sentido más noble del término. Es decir, el intelectual es aquel que no busca lo temporal, sino que pone su trabajo en lo eterno. Esto es la verdad, la justicia, la belleza, el conocimiento desinteresado, en rigor de verdad, la metafísica, ¿no? Desde Sócrates y Platón hasta Erasmo, Galileo o Santo Tomás de Aquino, los intelectuales se habían situado como una voz, si se me permite la expresión,
crítica, o al menos distante, frente a las pasiones de la comunidad, frente a las pasiones del hombre y sus intereses, los intereses de los gobernantes. Por eso la función tradicional del intelectual estaba bien delimitada, ¿no? Era clara, era mantener viva la idea de lo universal, de lo trascendente, de aquello que va más allá de las meras fronteras de una nación, de las razas o clases sociales. Pero nos dice Benda que a finales del siglo XIX es cuando se produce un giro radical en torno a su labor tradicional. Los intelectuales abandonaron, si se quiere, su misión o su oficio y se entregaron a las pasiones políticas. ¿Y cómo se manifiestan este desajuste o esta traición, ¿no? En palabras del autor? Bueno, él menciona tres formas principales. En primer lugar, la participación directa del intelectual en política. En política en sentido, como más o menos mencionábamos anteriormente, en politiquería, no política en sentido metafísico. La participación directa en política, en donde el intelectual ya no observa desde la distancia, sino que ingresa a la arena política con la misma pasión que los demás, con fanatismo, podríamos decir con odio, con la obsesión de la victoria inmediata. En segundo lugar, y algo bastante obvio en este sentido, contaminando su propio trabajo como intelectual. Y esto lo podemos ver, si se quiere, en un campo que va más allá del intelectual, aunque no es así, desde luego, pero pensando un poco como un moderno, esta idea de ir dividiendo cada vez más los campos. Esto lo vemos muy claro en el campo estético, en el arte. Los novelistas, dramaturgos, hoy día directores de film, ya no buscan la verdad en su obra o a partir de su obra, sino que manipulan sus relatos para justificar prácticas e ideologías. Desde luego estamos generalizando una tendencia y gracias a Dios no son todos los casos, pero es muy claro cómo el arte, en vez de mostrar la naturaleza humana con toda su complejidad y todas sus contradicciones, vehiculizando la tradición, la trascendencia, se convierte en mera propaganda, en mero panfleto partidario. Y en tercer lugar, estas pasiones tienen lugar en la tradición de los intelectuales, tradición del intelectual, formulando doctrinas que legitiman el particularismo. Esto lo vemos en el siglo XX de una manera notable, ¿no? En lugar de defender lo universal, muchos filósofos, más que filósofos diríamos moralistas, exaltan lo particular, la nación, la raza, la clase social, la contingencia de turno.
Es decir, hay un desprecio a la idea de humanidad en sentido de trascendencia e universalidad, y glorifican aún más las divisiones. Para Benda este es el mayor peligro. Los intelectuales que deberían ser guardianes de la justicia y la verdad se han convertido en meros predicadores de la política práctica. La consecuencia de esta traición es clara. Lo espiritual y lo universal quedan mancillados. La verdad queda subsumida al mero pragmatismo, en donde se define solo en función de lo útil, e incluso lo justo, o diríamos la justicia, se confunde o se mancha con lo conveniente. Incluso la idea de Dios, ¿no?, se reduce a lo particular y lo temporal, dejando su carácter de eterno. Como decía un jefe de Estado de una nación imperialista, Dios está de nuestro lado. En fin, en palabras de Banda, el intelectual moderno se ha hecho ministro de guerra. Es decir, su papel ya no es elevar al hombre por encima de sus pasiones, sus contingencias, su mundanidad, sino por el contrario, exaltarlas y justificar todas sus acciones, e incluso las acciones violentas. El resultado para Benda es que en la modernidad, como nunca antes en la historia, se ha exaltado y gestado plenamente el sentimiento, ¿sí?, sentimiento nacionalista, y la particularidad, ¿no?, el particularismo, diríamos. Los intelectuales fueron derrotados y asimilados por las pasiones de su tiempo. Y aquí el autor introduce un concepto clave de si hay algún tipo de esperanza del retorno a la tarea tradicional del intelectual. El intelectual solo puede ser auténtico, o si se quiere, solo puede ser si acepta plenamente su función, que es proclamar que su reino no es de este mundo. Cuando intenta conciliar lo universal con lo particular, o lo eterno con lo temporal, necesariamente fracasa, o bien deja de ser, que es lo mismo. La civilización, nos dice Banda, solo es posible si existe una división de, vamos a decir, funciones, trabajos, en sentido más concreto del término, ¿no?, de oficios, ¿no? Es decir, unos hombres se dedicarán a lo práctico, a lo pragmático, a lo político, a lo económico, a las contingencias de una comunidad, y otros se consagrarán a la vida contemplativa, a la estudiosidad. Pero cuando estos segundos renuncian a su misión, es cuando no hay civilización, o si se quiere, no hay comunidad y tenemos sociedad, donde prima el contrato y no prima
el lazo. En definitiva, la tradición de los intelectuales es una advertencia y un lamento. Julien Menda acusa a los intelectuales de haber abandonado su deber, de haberse dejado arrastrar por el mero devenir histórico de su contexto, y con ello de haber traicionado la misión más alta del pensamiento, o si se quiere, para no ser tan pomposo, su trabajo, su oficio, que es recordar a los hombres, a la comunidad, que existen valores que trascienden lo mundano, el mero devenir, la contingencia. Hay valores que no dependen de la utilidad inmediata, ni menos de la identidad particular. Este libro es una obra escrita en 1927, pero nos parece que tiene una vigencia actualmente muy impresionante. En un mundo donde las pasiones políticas y las ideologías y los intereses de grupos continuando el debate, ¿no? Dominan esto que comúnmente se llama el debate público. Y Bendá nos recuerda que el papel del intelectual debería ser otro: el de custodiar la verdad, la justicia y lo universal, aun cuando eso signifique ir contra la corriente. Bueno, hasta acá ha ido este programa sobre Julien Bendá. Animamos fervorosamente a leer esta obra y también otros trabajos del autor, que puedan leer por su cuenta, sacar conclusiones por su cuenta y, por supuesto, pensar y no ser pensado, hablar y no ser hablado. Al menos creemos que esto es algo muy corriente en nuestros días, y nos parece pertinente traer a la palestra estos autores que fogonean el espíritu de lectura y pensamiento que va más allá del mero devenir. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima emisión de Los Otros. Muchísimas gracias.